Buenos días. Continuando con la parte del manejo del programa de simulación ORCAD, hoy vamos a ver cómo se simulan amplificadores operacionales. Digamos que en este caso vamos a utilizar los amplificadores ideales que ya tienen un comportamiento específico. En un próximo video trabajaremos con alguno de los amplificadores ya de referencia específica. Entonces, en esta ocasión vamos a utilizar el amplificador no inversor. Digamos que acá es el dibujo general. Todos estos parámetros que estamos viendo acá los vamos a aprender a poder modificar para poder ver señales que varían en el tiempo y señales que son constantes en el tiempo. Listo para esto, entonces comenzamos a trabajar con el programa ORCAD. Entonces, recordando, siempre debemos crear pues un nuevo proyecto. Le podemos colocar el nombre que nosotros queramos. Entonces le va a poner un amplificador operacional. Seguimos, creamos un proyecto en blanco. Recuerden que todas estas configuraciones que estamos haciendo en los videos anteriores van a encontrar como tal toda esta información. Igual acá en el panel de la derecha les dejo una lista de reproducción de toda la parte del manejo de ORCAD y el video específico de la configuración inicial por si necesitan alguna otra información. Listo, entonces acá el siguiente elemento importante es que como es un elemento diferente al que hemos venido trabajando, en la búsqueda de los elementos se llama OPAM, ¿listo? Digamos que este es el amplificador operacional que es manejado de forma ideal. Si ustedes se dan cuenta, solo tienen 3 pines de conexión. En los amplificadores operacionales reales, lo que ustedes tienen que conectar, además de estos pines, digamos, para que lo tengan en cuenta en sus trabajos, es la alimentación. Entonces, los amplificadores operacionales por sí solos no van a entregar energía, sino necesitan una fuente externa que los alimente para entregar a partir de eso la energía extra que nosotros necesitemos. Entonces, tienen que alimentar los amplificadores cualquier otra referencia o cuando ya hacen el montaje real. Eso es muy importante para que lo tengan en cuenta. En esta ocasión vamos a agregar la fuente VSync. ¿Por qué vamos a agregar esto? Para ver cómo varía en el tiempo y que, digamos, cuando vemos amplificadores operacionales manejados solo con resistencias, no nos afecta como tal el comportamiento que varía en el tiempo. La salida simplemente va a ser una amplificación de la señal que nosotros tenemos. ¿Cómo vamos a hacer la configuración del no inversor? Pues necesitamos 2 resistencias. Digamos que también le podríamos colocar resistencia de carga, pero pues inicialmente así lo podemos trabajar. Digamos, para conectar más fácil, el amplificador operacional, o más bien el software como tal, tiene una herramienta que me permite girar como tal mi amplificador operacional. Entonces, además del que es rotar normalmente, lo podemos girar. Entonces, acá utilizamos mirror, que simplemente es como la parte de espejo. Entonces, en este caso lo voy a voltear verticalmente, para que donde estaba el más quede el menos y viceversa. Listo, ya teniendo en cuenta eso, digamos que podemos ir conectando nuestros elementos. Listo. Entonces, de acá un elemento importante, ¿no? Digamos, cuando analizamos amplificadores operacionales, y en especial cuando lo hacemos a partir de ORCAD, nosotros siempre tenemos que colocar nuestros puntos de referencia. Entonces, nuestros puntos de referencia en este caso será nuestra tierra. Entonces, en la tierra va a ir tanto el negativo de la fuente, como en este caso también tenemos que conectar, entonces podemos conectar más de una, va a ir una de las partes de la resistencia 1. Ahí importante, recuerden que todas las tierras son exactamente el mismo punto, no es que tenemos varios puntos de referencia, sino son exactamente el mismo para el comportamiento que nosotros estamos trabajando. Listo, ya ahí tenemos la implementación inicial del circuito. Ahora tenemos que darles algunos valores. Entonces, simplemente, por ejemplo, acá queremos una ganancia de 3. Recordar que la ganancia del amplificador no inversor, que se trabajó en otra sección, es simplemente R2 sobre R1 más 1. Entonces, digamos, si las dos resistencias son iguales, en este momento la ganancia sería 1 más 1, la ganancia de salida sería 2. Vamos a aumentar un poco la ganancia para tener valores diferentes de resistencia. Entonces vamos a dar 2 kiloohmios a la resistencia 2 y entonces la salida sería 2K sobre 1K, 2 más 1. Recordar que siempre hay más 1 cuando es un no inversor. Entonces nuestra salida debe ser 3 veces más grande que la entrada. Entonces en este caso la entrada está por la fuente senoidal.
Entonces, le vamos a poner el voltaje off. Entonces, acá hay 4 parámetros que nosotros tenemos que variar o seleccionar como tal cuando damos una fuente variable en el tiempo de tipo senoidal. Entonces, en este caso, el voltaje off es el offset que nosotros le queremos dar. Entonces, nosotros no queremos darle ningún offset, entonces lo colocamos en 0. El siguiente parámetro es la amplitud de la señal. Entonces, coloquémosle 4 voltios, va a ser la amplitud de nuestra señal. La siguiente es la frecuencia. Entonces, la frecuencia es de acuerdo a lo que nosotros queramos trabajar. Entonces, yo acá lo voy a colocar 100, pero pues, digamos, ustedes le colocan la frecuencia de acuerdo a lo que ustedes necesiten o el comportamiento que les parezca más fácil si simplemente quieren una variación en el tiempo. Y por último, el otro parámetro es el parámetro AC. Entonces, AC no queremos como tal ningún parámetro de AC, recordar que eso hace referencia a corriente alterna, entonces ella ya viene con una frecuencia determinada de trabajo, esa no la queremos trabajar en este momento, entonces simplemente utilizamos la amplitud y la frecuencia, los otros parámetros son ceros. Entonces, si nosotros hacemos eso, lo siguiente es recordar que en Orcas lo que nosotros tenemos que hacer es agregar como tal o crear un perfil de simulación. Entonces, vamos acá donde está el más verdecito y le damos nuevo perfil de simulación. Acá nos va a salir que le demos algún nombre, entonces cualquier nombre que nosotros queramos. Entonces, Amplif, por ejemplo, la colocaría. Recuerden que el nombre no importa. Después de eso, nos va a abrir una ventana donde nos muestra los parámetros como tal de nuestra simulación, como nosotros lo queremos crear. Entonces, acá, digamos que en los otros videos donde les mostraba la configuración no era muy importante como tal estos parámetros. Ahora, cuando yo tengo señales que varían en el tiempo, sí son importantes. Entonces, como yo coloqué la frecuencia desde 100, entonces recordar que el tiempo o el periodo más específicamente de una señal es el inverso a la frecuencia. Entonces, si mi frecuencia es 100, el inverso es 1 sobre 100, que son 10 milisegundos. Entonces, yo voy a colocar acá 20 milisegundos para poder ver 2 periodos de la señal, para ver 2 periodos completos de mi señal. De acuerdo a lo que ustedes quieran ver en sus gráficas, pues pueden colocar más o menos tiempo. Eso depende específicamente de qué características quieren ver en su gráfica, pero recuerden que es muy importante que la relación es directamente con el periodo de la señal, y el periodo de la señal es 1 sobre su frecuencia. Listo. Entonces, cuando creamos esto, nos habilitaron todos estos botones de la parte superior. Entonces, vamos a seleccionar los marcadores de voltaje. Entonces, recordar que hay 2 tipos de marcadores de voltaje. El que dice V y solo tiene un marcador, y el que dice V y tiene 2 marcadores. El que tiene 2 marcadores es diferencia de potencial, entonces tengo que colocar 2 puntos, y el que tiene uno solo es un voltaje con respecto a la Tierra. Entonces yo acabo de colocar en la salida y en la entrada. En los 2 casos va a estar un valor con respecto a la Tierra, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. En este caso, como esta señal varía en el tiempo, pues la salida nos debe dar que varía en el tiempo. Entonces, en este momento le damos play a la simulación y recordar que esto nos debe abrir otro panel extra, que ese panel extra, como tal, es el panel del entorno gráfico. Es, digamos, lo que nosotros asociamos usualmente con el osciloscopio, cuando lo hacemos de la parte real. Entonces, si nosotros vemos los marcadores, el marcador rojo es mi entrada, el marcador verde es la salida, la entrada es de amplitud de 4 voltios, la salida, dijimos ahorita, es de 3 veces la entrada, entonces debe ser de 12 voltios pico a pico. Entonces, como tal, si ustedes se dan cuenta, de 2 voltios de amplitud. Entonces, la señal de entrada es de 4 voltios, ya que tenemos 10 es cada 5 cuadritos, entonces tiene 2 cuadros, va a ser 4 voltios. Y la señal verde, que es nuestra salida, es de 12, ya que cada cuadro acabamos de definir que es de 2 voltios. Entonces, si se dan cuenta, la simulación es bastante sencilla y como les dije ahorita, lo que nosotros hicimos calculando el periodo y definimos 2 veces el periodo es poder ver 2 veces la señal como tal representada. Entonces, digamos, si la quisiéramos ver un poquito más grande, colocamos solo un periodo, o si queremos ver más ciclos, pues agregamos más periodos. Eso depende de las características que nosotros queramos. Entonces, un periodo como tal es 10 milis, entonces ahí vemos el ciclo completo de cada una de las señales. Listo, entonces digamos que hasta este momento el comportamiento es bastante sencillo.
pero surge un elemento importante a tener en cuenta. ¿Qué pasa si subimos bastante la amplificación? Entonces, en este momento la amplificación era de 3 veces, ahora lo va a subir a 9K, entonces 9K sobre 1K es 10 kilómetros, entonces voy a cerrar acá, entonces vamos a abrir la otra ventana. Entonces voy a cambiar la resistencia 2, entonces 9K sobre 1K ahora va a ser una relación de 9 veces, como el amplificador no inversor es la relación de las 2 más 1, entonces va a amplificar 10 veces. Eso quiere decir que va a tener una amplitud de 40. Entonces ahí va a surgir un elemento que nos va a cambiar un poco el comportamiento que hemos trabajado hasta acá. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, digamos, inicialmente nos va a salir una pantalla como la que ustedes acaban de ver. ¿Por qué sucede esto? Lo que sucede en la realidad es que, como tal, él no puede procesar, superar los límites que tiene el amplificador operacional. Entonces, para eso hay dos posibles soluciones. Entonces, las dos posibles soluciones es disminuir la amplitud de mi señal. Digamos que la vamos a amplificar 10 veces. Entonces, digamos, si nosotros la modificamos y la bajamos a 1, entonces le vamos a volver a simular. Entonces, cuando hacemos eso, en esta ocasión, bueno, otra vez nos debe abrir la ventana. En esta ocasión, si nos ha superado los límites del amplificador, nos permite otra vez graficar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cada cuadrito vale 1, entonces la señal roja, que es la entrada, vale 1 y la salida vale 10. Entonces, digamos que ahí tenemos un parámetro que hasta 10 voltios funciona perfectamente mi amplificador. Entonces, una de las opciones es reducir el tamaño o la amplitud de la señal de entrada que yo tengo. Esa es la primera opción característica que yo puedo hacer. Recordar que igual, digamos que la relación se mantiene, ¿no? Entonces, simplemente va a ser cuántas veces yo estoy amplificando la señal. Entonces, esa es la primera posibilidad que tenemos. La otra, digamos, si lo que queremos es igual mantener la señal fija de entrada que nosotros tenemos, es modificar las características del amplificador. Para modificar las características del amplificador, yo les mencioné ahorita que los amplificadores como tal hay que alimentarlos. Realmente lo que sucede con este esquema que nosotros mostramos, digamos que acá di doble clic, volvamos acá, con este que estamos mostrando acá, es que él ya tiene la alimentación internamente, pero él ya tiene una alimentación predefinida, entonces digamos que acá le salen varios parámetros que tiene el amplificador, entonces cuánta ganancia, cuáles son los pines de conexión. Si nosotros giramos hacia la parte derecha, al final encontramos V negativo y V positivo. Esos son los parámetros de alimentación. Entonces, ahorita nos dimos cuenta, digamos que queríamos amplificar 10 veces, entonces, si modificamos nosotros estos parámetros, entonces ya no utilizamos menos 15 y 15 positivos, sino utilizamos 50 y 50, como tal, ya el amplificador operacional va a poder trabajar hasta estos valores. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hicimos eso, entonces igual volvamos, tenemos que darnos cuenta que los parámetros quedaron, ya se modificaron, entonces ya nos quedaron con esos valores. Y ahora volvamos a la señal de 4 voltios que teníamos ahorita. Entonces, en el momento anterior nos sacó una pantalla de error porque no podía llegar hasta esa amplitud de salida. Porque la amplitud de salida va a ser 40, ¿no? Tenemos ahí para tenerlo en cuenta. Si nos damos cuenta, ahora de nuevo, entonces nuestra salida llegó hasta 40 voltios y nuestra entrada, ahora tener en cuenta que cada cuadrito son 4 cuadros, 20 dividido en 4 cuadros van a valer 5, ¿no? Entonces digamos que por eso está abajito de un cuadro nuestra señal de entrada, que esta como tal va a valer 4 voltios para nosotros, que es lo que nosotros ya tenemos determinado. Entonces, si se dan cuenta, estas son las dos formas de corregir esos problemas que tienen simulados. Una, modificando el parámetro del amplificador operacional, que eso realmente es lo que uno tiene que hacer también en la práctica, ¿no? Aumentar la señal de alimentación para que pueda, como tal, funcionar. También tener en cuenta que, digamos, que cada amplificador operacional tiene un límite de alimentación, entonces no podemos superar esos límites como tal. Listo, digamos que eso en cuenta a si nosotros vemos una señal variable en el tiempo. ¿Qué pasa si nuestra entrada es también DC? Entonces, recordar que la fuente que utilizábamos era VDC, que es la forma de una batería,
y simulemos el mismo. Entonces, 4 voltios y con una... recordar que si no pongo las unidades, igual también él entiende cuáles son los valores. Y ver cómo se comporta como tal nuestra salida. Entonces, vamos a ir al dibujo que teníamos ahorita. Entonces vamos a eliminar la fuente senoidal y vamos a colocar una fuente en DC y como les decía le vamos a colocar 4 voltios. Y vamos a ver cómo se comporta la salida. Y pues acá lo mismo. Entonces él nos va a amplificar, si la señal en DC es 4, pues nos va a amplificar de 4 hasta 40. Entonces acá tenemos la gráfica. Cuando es DC, pues obviamente nos van a salir líneas rectas. Entonces acá está la entrada que es 4 voltios constante y la salida que está sobrepuesta en la parte superior en verde que es 40. Entonces, digamos si uno da doble clic como tal en el panel donde están los voltajes y eso, le sale unos elementos para cambiar los valores de los ejes. Entonces yo lo voy a modificar levemente para que haya de menos 5 hasta 45 voltios. ¿Eso con qué objetivo? Que nosotros podamos ver más claramente las gráficas. ¿Listo? Entonces ahí tenemos la señal, comienza en 4 y termina en 5 voltios. También lo otro que hicimos en algún momento fue como tal ver los valores a partir de los cursores, ¿no? Entonces simplemente activamos los cursores. Entonces si nosotros aquí activamos el display, nos debe salir como tal la información acá abajo de cuánto es el valor. Esto es muy útil cuando lo hacemos con algo que es constante en el tiempo, ¿no? Entonces ahí nos muestra que la verde está en 40 voltios y que la roja está en 4. Entonces, en 4 voltios para nuestro caso específico. Y como es constante el tiempo, pues en todo momento va a tener ese mismo valor. Entonces, resumiendo, digamos, este es el proceso, ya sea para fuentes DC, o sea, con valores fijos, o para fuentes variables en el tiempo. Entonces, espero les haya sido de utilidad. No olviden suscribirse al canal para seguir generando mucho más contenido. Que tengan muy buen día.